días y como siempre, gracias por el favor de seguirnos cada mañana a través de este espacio Teleimpacto, Canal 22 y 52. Hoy temprano en la mañana, primero desear que ustedes hayan disfrutado de este fin de semana feriado que se extendió hasta el día de ayer, donde la gente tuvo la oportunidad de irse a vacacionar, a tomarse un descanso, un respiro de la rutina, cambiar un poco el día a día y entonces traer pilas nuevas, con nuevas cargas, nuevas energías, que es lo que al final se busca, ¿no? La gente rompe con ese esquema que a veces se vuelve tedioso, se vuelve odioso y se va en busca del esparcimiento, se va a las montañas, a las playas, etcétera, a cualquier lugar, y no tiene que ser un lugar de los más costosos, no, lo importante es romper con la rutina, con el día a día. Y entre visitas y visitas, me encontré en casa de una amiga, una muy querida amiga, doña Josefina, una tarjetita de lo más linda que me dejó una amiga de esa amiga mía, una fiel seguidora de este programa, que aunque todavía no nos conocemos de manera personal, yo espero conocer pronto a doña Clara. Clara Hutchinson es una fiel seguidora de este espacio y ella me escribió una tarjetita de lo más hermosa que dice: Lindsay, cuánto te admiro y aprecio, pero reconozco que tú eres la culpable de que yo llegue tarde todos los días a mi trabajo. Tu programa me mantiene entretenida, me mantiene ahí puesta, puestos los ojos en pantalla, interpreto yo, doña Clara. Qué lindo, muchísimas gracias por esa notita tan hermosa. Y bueno, ojalá y mi programa pudiera ser un poquito más temprano, doña Clara, para que no tuviera usted que llegar tarde a su trabajo, pero le agradezco infinitamente el que este sea el tratamiento que nos den a nosotros. El compromiso se hace mayor cada vez que recibo una, una manifestación de cariño, de agrado, como esta, por ejemplo. Esta tarjeta la conservo yo, doña Clara, y la conservaré siempre. Y saludos a toda esa gente linda que siempre han estado con nosotros desde el primer momento. Muchos que yo conozco, otros que no sé cómo se llaman, dónde están, pero que sé que se identifican con nuestro trabajo, con nuestras posiciones, y qué bueno que sea así. A veces no tienen que coincidir, a veces solamente ver el propio debate te ayuda a ti a analizar, aún no estés de acuerdo con la idea que estamos nosotros desde aquí planteando. Lo importante es ayudar a pensar o a razonar a las personas. Eso es lo más importante. Decirles que hoy es día 1 de mayo, a los amigos que están todavía confusos con la fecha. Ustedes saben que por la ley que existe hasta el momento, hoy que debería ser el día feriado, se mueve para el día lunes con el propósito de, bueno, hacer el fin de semana largo y ya hoy martes es un lunes y marrón y se sigue la semana completa trabajando. Hay fechas que son inamovibles, por supuesto, pero este tipo de fechas se puede mover fácilmente. Yo hoy o ayer más bien me encontré con muchas informaciones trascendentes en los diarios. Quiero felicitar al gobierno dominicano, al gobierno del presidente Danilo Medina por el paso importante que dieron de finalmente establecer relaciones diplomáticas con la China popular. China es un país importantísimo, China continental es un país importantísimo para nosotros, un socio comercial importante, y donde China se está moviendo en todos los países de la región,
tratando de establecer relaciones diplomáticas, y creo que este ejercicio que viene realizando China es de lo más interesante y le conviene a países de la región. Eso significa que igualmente Taiwán rompe relaciones con República Dominicana, y ya Taiwán ha anunciado que retira todas las ayudas que hasta el momento venía ofreciendo, y con mucho. Yo creo que nosotros tenemos que agradecer a Taiwán. Definitivamente Taiwán ha sido un país que ha aportado muchísimo a la República Dominicana, claro, bajo el esquema y dentro de las posibilidades de esa otra nación. Pero de más en más se hace necesario el que nos podamos abrir aún más y que establezcamos este tipo de relaciones que son muy prometedoras. Se habla de inversiones importantes que pudiera hacer China en República Dominicana, y bueno, eso crea unas nuevas expectativas hacia este país. Así que celebramos esa decisión del gobierno dominicano. Ayer vimos al canciller de la República, al ingeniero Miguel Vargas Maldonado, recibiendo y firmando ese documento donde ya de manera formal esos países se convierten en países no solamente amigos, sino que establecen unas relaciones formales, lo que conlleva a que ya se pueden hacer una serie de negocios, inversiones, y ojalá y República Dominicana sepa aprovechar esta gran oportunidad que ella misma se abre. Ahí hay que reconocer las labores diplomáticas que desde la propia Cancillería se han hecho, y bueno, eso era inevitable que ella pasara, era cuestión de tiempo. Ya llegó el momento de que esto fuera posible. Está el país en ánimos, ya Panamá y otros países de la región han firmado este acuerdo, y ojalá y sea del provecho de todos, es lo más importante. Y por otro lado, decirles que me han llegado algunos artículos interesantes que muy bien hay que analizar. También la posición del presidente del Partido Revolucionario Moderno, el licenciado Abinader. Luis Abinader, no me sorprende, pero estamos viendo un Luis Abinader un poco más activo en cuanto a sus posiciones, que habían sido muy tímidas y que en los últimos tiempos se ve más dinámico. Y yo creo que eso es sumamente importante, no solo porque esto le suma a él, sino porque este señor representa el grupo opositor, porque es el partido mayoritario de oposición, y necesariamente tiene que hacer opinión, necesariamente tiene que estar vigilante. Él representa esa otra parte, y como representante de la misma debería estar siempre dando opinión sobre los diversos temas que son importantes y trascendentes para el país. Uno de ellos es la ley de partidos. Es fundamental. Y en ese sentido, Luis Abinader hace un cuestionamiento muy serio. Y el cuestionamiento que hace Luis es también válido, porque él se pregunta por qué el Senado de la República, en esa aprobación de ese proyecto de ley de partidos, donde ya el Senado aprobó, cambiaron un sinnúmero de puntos importantes, eliminaron otros e hicieron de todo. En sentido general, no solamente fue que agregaron las primarias abiertas, sino que en sentido general esa ley que fue propuesta por la Junta Central Electoral, una de ellas, y que fue la que acogió el propio Senado, esa ley la doblaron en 1000 pedazos.
hasta desnaturalizarla. O sea, ya lo que propone la Junta o lo que propusieron, todo eso quedó totalmente desvirtuado. ¿Y qué resulta? Algo simpático. Dentro de todo lo que hicieron, dentro de ese esquema, eliminaron en el artículo 42 el párrafo 2. ¿Y qué dice? O sea, ese párrafo 2 lo que manda, y yo se lo voy a leer, yo se lo voy a compartir, señores, porque es algo que usted ni siquiera lo puede creer. Y Luis Abinader lo que está es cuestionando por qué se elimina ese párrafo. Miren, yo se lo voy a compartir. Dice, eliminar, oiga bien, es eliminar el párrafo 2 del artículo 42 referente a la organización de las primarias. Y mire cuál fue el párrafo que ellos eliminan. ¿Qué decía ese párrafo? La Junta Central Electoral registrará el padrón de concurrentes para evitar que un elector pueda votar en las agrupaciones, déjame ver que está muy pequeño, en las primarias abiertas y simultáneas por varios partidos, agrupaciones o movimientos políticos. Ese párrafo, que es muy claro, que ese párrafo evitaría que un ciudadano pueda votar en esas primarias abiertas simultáneas, pueda votar más de una vez. Ese párrafo lo quitaron. O sea, que ahora, con esa ley que propuso el Senado de la República, en cuanto a la ley de partidos, ellos la dejan tan abiertas como que usted, que es del PRM, por ejemplo, puede votar por el candidato del PRM efectivamente, y luego que termine de votar en esa organización política, usted va y se cruza para el otro partido que es del que usted no simpatiza y que usted quisiera que perdiera en un balotaje, en un proceso electoral, y usted puede ir y votar también ahí por los candidatos que a usted se le antoje. Quiere decir que si yo soy del Partido Revolucionario Moderno y voto, supongamos, por Luis Abinader, entonces luego yo voy y voto en el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y qué yo hago? Yo voto por el candidato menos fuerte, por el más débil yo voto. ¿Para qué? Para que en un proceso general ya el candidato que vaya a ser el contendor de mi partido sea lo suficientemente débil como para que mi candidato le pueda ganar fácilmente en un proceso. Señores, por más que quieran defender ese adefesio que se ha construido en ese Senado de la República, ese mamotreto, por más que se quiera tratar de convencer a la ciudadanía, esto es una aberración. Esto no tiene ningún otro calificativo que no sea de repudio, es hasta asqueante tener que repetir tanto algo que cuando usted lo abre, el hedor es terrible. Cuando usted se va a eso que se aprobó desde el Senado de la República, a esa cosa que se aprobó, y se va a los detalles, ahí es donde se da cuenta de qué se trata este daño que se le hace a la sociedad dominicana. Porque es una cosa aberrante. Todos y cada, o sea, esto le abre las compuertas del desorden, de la descomposición social, que por cierto, el libro del profesor Juan Bosch, la descomposición social, descomposición en este caso, composición social dominicana, la descomposición de esta sociedad, la desarticulación
del sistema de partidos. Porque eso lo que hace es desarticular los partidos políticos, restarle cualquier tipo de rol que hasta el momento viene cumpliendo o vienen cumpliendo los partidos políticos. No podemos hacernos eco de aquellos que viven repitiendo que aquí, no, los políticos todos son ladrones, los políticos todos son corruptos. Eso no es cierto. Hay políticos que son corruptos, ciertamente. Los hay aquí como los hay en China, que es un país donde las leyes se tienen que respetar porque allí sí que hay pena de muerte. Ahí sí cabe la pena de muerte para muchos de las infracciones que se cometen, de los delitos que se cometen. En este país no. Pero yo pienso que nosotros no podemos repetir, hacernos eco de esas voces que andan por allí, que realmente en el fondo lo que andan buscando es justamente el desacreditar, el desarticular todo lo que es la representación del sistema de partidos. No, lo que tenemos es que exigirle a los partidos que las normas que hasta el momento existen en este país se cumplan. Hay que exigirle a nuestros políticos cuentas, que rindan cuentas, que se manejen con prudencia, que se le critique cuando un funcionario se inmiscuye en temas que no tienen que ver con política, sino más bien con negocios. Repudiar eso. Por eso yo con tanta vehemencia, y he sido reiterativa y a veces hasta molestosa, insistente como la que más, en que los políticos, esos que entran a ejercer una función en el Estado, no pueden a la vez manejar negocios, no pueden ser juez y parte, porque entonces ¿cómo van a gobernar? ¿Cómo van a ejercer su función de manera íntegra? ¿Cómo lo van a hacer cuando tienen intereses del otro lado? Un político o se dedica a este mundo de la política, que es servir a los demás, y si quiere hacer dinero, que se vaya entonces al mundo empresarial. Eso lo decía también el profesor Bosch para aquellos, porque de eso es que se trata. No es solamente usted leerse un libro, sino, bueno, hay que aplicar muchas de las cosas que se le deben de quedar, si es que lo han leído también, porque esa es la otra cosa. Esa es la otra cosa. Entonces yo pienso, señores, que aquí más que nada la propia sociedad es la que tiene que estarle exigiendo a nuestras autoridades pulcritud. Hay que seguirle exigiendo explicación a cada cosa, a cada paso que dan. Nosotros tenemos el derecho y lo que hay es que empoderarse. Es que en cuanto a este tema de la ley de partidos, que se vuelve cada vez más complicado y donde las opiniones están más que sabidas, o sea, todo el mundo sabe aquí muy bien quién es la única facción que está de acuerdo con que las primarias sean abiertas, simultáneas, o sea, el mismo día, porque con esto también hay una confusión tremenda. La gran mayoría, vuelvo a reiterar aquí en este programa, la gran mayoría de los dominicanos no sabe lo que son primarias abiertas o cerradas. Y no es más que el proceso que vive cada partido a nivel interno para elegir las autoridades que le van a representar en unas elecciones generales. Y que siempre se presentan 3, 4, 5 candidatos a un mismo puesto donde solamente se va a elegir uno, por ejemplo, en el caso de la presidencia de la República. En otros no. Por ejemplo, con los diputados en una sola circunscripción hay varios diputados. Pero es lo mismo. Es que cada partido tiene que elegir sus autoridades, quiénes son los que le van a representar, para luego irse a un proceso general. Las violaciones que se dan, ustedes nada más han oído el artículo 277, el 216, el 112, esos son los que más se mencionan, pero se les olvidan muchísimos otros artículos que también son trascendentes e importantes.
y que no se han debatido. Y que ahora, con la aprobación de esta ley de partidos, es como que todo el mundo empieza a despertar y decir, pero ven acá, también aquí es violatorio y en el artículo este y en el otro. O sea, se dan una serie de violaciones allí. Lo primero es que cómo es que la Junta Central Electoral va a participar y va a servir de árbitro como lo establece ese adefesio que ha aprobado el Senado de la República, que es la Junta, porque es con el padrón de la Junta Central Electoral que se va a hacer ese proceso según esos senadores y que es la Junta Central Electoral quien tiene que servir de árbitro, o sea, tiene que llevar a cabo el proceso y es como si fuesen unas elecciones generales. Pero hay un detalle. La ley manda a la Junta Central Electoral a servir de árbitro y a estar involucrada completamente en un proceso electoral cada 4 años y nada más. Una vez cada 4 años y nada más. Lo establece la propia ley, lo establece la Constitución de la República. ¿Y cómo es que si eso es así, también se va a ir a un proceso interno donde la Junta también va a hacer el rol que no le corresponde además? Son muchas las cosas que se violan. ¿Saben por qué? Porque aquellos que creen en Dios y se han leído por ahí la Biblia, en una parte de esa Biblia, que yo no recuerdo cuál versículo ni cuál capítulo, nada que ver, pero en mi formación de adolescente sí me dejaron ver claro por qué la mentira es tan dañina. Y es que cuando usted miente sobre algo, para usted sostener esa mentira que usted dijo, usted tiene que decir 40 veces más mentiras sobre el mismo, sobre ese tema. Ah, bueno, no, yo me fui para la playa. Usted se quedó en la casa o se fue para la montaña, pero ya usted dijo que se fue para la playa. Oh, Lindsay se fue para la playa. ¿Y para qué playa te fuiste? No, me fui para Punta Cana. Otra mentira. Oh, ¿y dónde te quedaste allá? Oh, me quedé en un hotel o en un departamento. Renté un departamento. Otra mentira. Y así sucesivamente, una tras otra, tras otra. ¿Mm? Una tras otra. Yo por eso pienso que aquí en el jueguito de las primarias abiertas o primarias cerradas, se juega mucho a eso, a tergiversar cosas. Y eso es altamente peligroso. De todos modos, es un tema que no muere, que muy por el contrario se espera que este próximo jueves, o sea, pasado mañana, ya se dé a conocer en la Cámara de Diputados y vamos a ver qué va a pasar. ¿Se va a comisión o no se va a comisión? Creo que lo lógico es que se vaya a comisión para que se empiece a discutir este proyecto de ley que envía el Senado de la República. A la vez, reiterar que en la Cámara de Diputados se está conociendo otro proyecto de ley de partidos. Mientras tanto, soy de las que apoya eso que dicen algunos de la oposición, de que como esta ley ha tenido tantos problemas, que se le dé paso y se vaya conociendo a la par la ley electoral, que es tan importante, tan trascendente como la ley de partidos. Y entonces, como hay tantos problemas con esa ley de partidos, por lo menos que se apruebe la ley electoral. Porque no podemos seguir viviendo como chivos sin ley en algo tan fundamental. Eso es, ayer leía yo un análisis que es de lo más interesante, donde se habla de la cantidad, por qué República Dominicana y todos los países de la región, o sea, toda Latinoamérica, no ha podido lograr una unificación como sí lo hizo la Unión Europea.
Y existen por ahí una serie de organismos que están y han venido fracasando, como es el caso de UNASUR, que ahora mismo de los 12 países se salieron 6 porque hasta el momento ya no hay un representante en ese organismo. Ustedes saben que después que sale Samper no se ha producido la selección del nuevo representante, el nuevo presidente de UNASUR. Pero igual que UNASUR está CELAC, está SICA, está siendo organismos regionales, se han creado todo, el ALBA, el ALCA. ¿Y por qué no han prosperado? Y él ahí hacía un análisis que me llevó a hacer yo otro análisis, porque él explicaba las razones por las cuales habíamos fracasado como región y no habíamos podido unificarnos. Y él decía, bueno, lo primero es que entre nosotros mismos, o sea, entre la región, nosotros hacemos competencia porque casi todo lo que hacemos es la exportación de materias primas. O sea, lo que está pasando en Europa es algo muy diferente porque entre el 65 y el 70% de los productos, de todo lo que ellos producen, se lo comercializan entre ellos mismos. El intercambio se da entre esos 28 países que componen la Unión Europea y donde hay una moneda, por lo menos en 19 de esos 28 países, que es el euro y es la que se utiliza. Esa Unión Europea es maravillosa, por eso el Brexit provocó tantos problemas y provocó la irritación de la clase, sobre todo aquella clase productiva, la clase trabajadora, los más jóvenes, que reclamaron, bueno, sí, votaron por el Brexit, ¿quiénes? Ah, sí, los que ya están retirados, los que ya se van, los que ya están en la postremería de la muerte, etc. Pero ese análisis habla de todo esto y evidentemente que sí, en la región, por ejemplo, nosotros lo que intercambiamos no llega al 40%, muy lejos, estamos como un 24% del intercambio que se da en la región, cuando mucho, y a veces mucho más bajito, hasta un 16%. Pero yo pienso que es que nosotros, hasta que no nos fortalezcamos de manera individual, pues mucho menos de manera general, porque aquí los países somos muy similares todos, todavía estamos muy atrasados. Para Europa llegar a esa Unión Europea tuvo que pasar por muchas cosas, muchos cambios y muchas transformaciones. ¿Qué otra cosa no ha permitido que esos organismos internacionales que estamos creando, esos organismos regionales, prosperen? Algo muy sencillo. Bueno, la mayoría de esos organismos han descansado en temas muy políticos y de acuerdo a lo que va surgiendo en la región, estábamos en una época en que la mayoría de los partidos que predominaban eran del ala centroizquierda, partidos progresistas. Bueno, los líderes en ese momento lo eran. Entonces, cuando vienen esos países saliendo de ese tipo de liderazgo, entran otros y por eso se debilitan, o cuando hay una mezcla de ambos, entonces se vuelve una pugna porque no se ha ido a algo superior, o sea, no se han puesto, no se han colocado esos organismos latinoamericanos, regionales, no se han puesto por encima de los problemas políticos, etcétera. Y por ahí todos los fracasos. Y yo digo que algo fundamental, por lo cual también hemos fracasado, es justamente porque primero no nos fortalecemos nosotros de manera individual para luego podernos ir a lo regional. De todos modos, son de los temas que nosotros sí tenemos que estar pendientes, al pendiente de cada uno de ellos. Porque, señores, estamos viviendo épocas muy difíciles. Por ejemplo, aquí en República Dominicana, a pesar de que se dan anuncios tan importantes como ese que dio el país en el día de ayer, dio a conocer el gobierno, también aparecen otras informaciones que no se deben de descartar y que las calificadoras de riesgos,
de esos riesgos que esas calificadoras como la 15, déjame ver como la Fitch Rating, que son de esas calificadoras que llegan anualmente, que están vigilantes del comportamiento económico, de cómo los países se van desenvolviendo, de las decisiones importantes que se toman, cómo impactan de manera negativa o positiva. Y lo que pasa con República Dominicana y la calificación que nos da es de que nosotros ya somos un país de cierto riesgo. Nos dan el BB menos. Y eso para los inversionistas internacionales, esto lo tomo muy en cuenta. Yo me voy a permitir leer algunas de las cosas que dice esta calificadora y lo que dice la directora para América Latina de Fitch Rating, Kelly Bissetton. Ella dijo en una entrevista que le hizo el periódico Hoy a esta señora que los desafíos o riesgos a la baja que tiene la calificación soberana de República Dominicana son sobre todo externos por la dependencia importante que tiene el gobierno de financiarse en el mercado internacional. ¿Con qué se come esto? Lo primero, quiere decir, nosotros hemos tomado tantos y tantos y tantos préstamos internacionales que ya del Producto Interno Bruto que se produce, el 24% es destinado para pagar intereses. Solamente para pagar intereses de las deudas que nosotros hemos contraído en el mercado internacional. Dijo además que la estrategia del gobierno dominicano de financiarse con emisiones de bonos en dólares, un aumento de la tasa por parte de la Fed puede provocar un mayor shock externo del lado financiero que afectaría la calificación del país. La Fed, ustedes saben que es la Federación de Estados Unidos, la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y además dijo que contrario a otros países de la región, República Dominicana le da una mayor prioridad de financiarse en el mercado de capitales internacionales que con organismos multilaterales o a través de acuerdos como Petrocaribe. Todas esas razones, estas son algunas de las razones por las cuales ya estamos en esa calificación que nos da esta firma y que nos pone a nosotros, nos coloca en un lugar un tanto odioso. Dice que para evitar un choque externo que presione el tipo de cambio, otros países han reducido su déficit fiscal y efectivo a través de un control de gastos, subida de impuestos y otros ingresos. Lamentablemente, ese no es el caso nuestro. A las autoridades en reiteradas ocasiones se le ha advertido del riesgo que se coge y de que ya República Dominicana está en un punto donde no resiste más la forma en que hasta ahora ha venido operando todo lo que tiene que ver con esa estructura ya totalmente obsoleta que existe para la recaudación de los impuestos. O sea, el modelo actual está completamente agotado. ¿Y qué ha hecho República Dominicana para poder suplantar ese hueco tan grande? Se ha ido a tomar préstamos internacionales para poder cubrir ese hoyo que hoy tenemos en el país. Significa que nosotros estamos muy por encima, gastando muy por encima de lo que devengamos. Este no es, aunque no es un caso exclusivo de República Dominicana, sí ya por la manera en que nos estamos conduciendo, sí ya representa un riesgo importante. Y eso lo están advirtiendo organismos internacionales de más en más.
Lo hizo el Fondo Monetario Internacional con mucha prudencia, porque saben muy bien que también decir todo lo que encuentran en un país pone ese país en riesgo. Y más que hacerle bien, le produce mucho daño, le puede producir mucho daño. Por eso ellos son tan cuidadosos al momento de emitir cualquier juicio de valor o cualquier información, compartirla. No siempre se comparte todo. Ahora, de lo poco que se dice, sí nosotros interpretamos muchas cosas. Pero cuando calificadoras de riesgo como esta firma, que es la Fitch Rating, que nosotros la conocemos muy bien en el país, sí hay que prestar atención y sí hay que empezar a pedirle a nuestras autoridades explicaciones de ese camino derrotero que estamos tomando desde hace varios años en este país y no se ha hecho absolutamente nada por cambiar ese cuadro. Es mejor ahora, aunque sea un trago amargo el que la República Dominicana tenga que tragar, a que ya luego no haya una solución. Y nos estamos encaminando a un momento, o sea, a unos eventos que pudiera traer como consecuencia una ya no solución. La disolución de todo puede ser peor. A que se tomen medidas que, aunque sean odiosas en un principio, puedan ayudar a no irnos a un camino que pudiera ser mucho más tortuoso, porque entonces traería como consecuencia el descalabro de nuestra economía. Y esto va ligado intrínsecamente a la política. Va completamente ligado a la política. ¿Por qué muchas veces los gobernantes no toman ciertas decisiones? Por un tema de imagen, por un tema de aspiraciones a otras cosas. Y yo creo que eso es lo que más daño le puede hacer a un gobernante. Por eso yo pienso que las autoridades en este momento, estas son las cosas que tienen que mirar. Y no lo digo con el propósito de lastimar ni molestar. No, ahí es donde está el grave problema de nuestras autoridades, que se han fijado más en un tema que para ellos no debería de ser interesante, y hablo del gobierno, en un tema que es muy partidario, pero ellos se han concentrado en el Congreso de la República y se lo han cogido para ellos. ¿Y qué ha pasado? Se han olvidado de los grandes temas, los que les corresponde a ellos asumir en el día a día. Estamos calificados a nivel internacional, estamos ya puestos en un lugar donde no es verdad que está verde el botoncito. Y ya los inversores están viendo que no estamos verdes, estamos de mamey rojo casi. Y eso es peligroso. Se hace la advertencia y se viene haciendo año tras año y no hemos hecho nada en ese sentido. O sea, las autoridades no han hecho nada. ¿Qué explicación se le puede dar a la República Dominicana? Cuando ciertamente nosotros cada año vemos cómo cada 1 o 2 meses, desde el propio Congreso también de la República, se aprueban préstamos y préstamos y préstamos y préstamos, hasta llegar a un punto en que ya nos vamos a convertir en un país donde nuestra economía depende o ya está totalmente dependiente de esos préstamos, pero donde se va a dedicar a trabajar o a laborar o nosotros los que somos los que pagamos los impuestos, a pagar intereses. Ahora mismo vamos por el 24% de lo que recibimos, de esos impuestos que se reciben, se tiene que pagar el 24% solamente a intereses. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y son de los temas, señores, que no podemos obviar, porque las malas decisiones tomadas desde las autoridades nos afectan a todos. Y creo que si bien es cierto que la política es importante y que se le debe de dedicar su tiempo, los que gobiernan tienen que estar centrados en gobernar y nada más que gobernar. Hacerlo bien y que su nombre quede ahí registrado para la historia. Porque de lo contrario, también esa misma historia estará ahí registrada de otra manera. Claro, quizás a muchos eso poco le importa, porque viven el día a día, porque viven el hoy.
y poco le importa lo que pueda trascender su nombre o no. Pero yo pienso que hay una gran responsabilidad y esa responsabilidad viene de las autoridades. Pero ni modo, ese es un tema que todavía nosotros estaremos pendientes en esta semana porque vienen muchos pasos que se van a dar a partir de este jueves y veremos cómo es que se va a manejar la Cámara de Diputados porque tiene una pelota caliente que tendrá que saber manejarla muy bien. Porque las vistas están puestas todas hacia el Congreso de la República, hacia esa Cámara Baja, hacia esos 190 legisladores que representan a todo el país dominicano, a todos los dominicanos, de todas las regiones, de todas las provincias y municipios, están representados ahí, en esa Cámara de Diputados. Y yo lo que espero es que esos congresistas hagan su trabajo apegado a los principios, a las normas, a las leyes, por un lado, y por otro lado, a sabiendas del compromiso que tienen con su comunidad, con su país. Y por otro lado, decir lo siguiente. Miren, hablamos de un fin de semana donde la gente se fue para cualquier parte del país y el retorno a veces se hace un tanto molestoso por la cantidad de vehículos y todo eso. Pero aquí se siguen dando una serie de accidentes que nosotros lamentamos muchísimo. Ayer, cuando mi hijo venía de Punta Cana, vio un accidente terrible donde por lo menos chocaron unos 6 vehículos. ¿Producto de qué? De la imprudencia de un chofer de una guagua, de un autobús, y eso trajo como consecuencia el que en carrerita, chocaran varios. Creo que fueron 2, 3 personas, no sé si 4, que fallecieron en ese accidente, puntualmente en ese accidente. Todavía no he visto la cifra final, porque esa es otra cosa, que la cifra final a veces no se sabe cuál y qué tanto desierto puede tener, pero siempre los fines de semana, así feriados, se dan una serie de accidentes que ya se vuelven hasta normas, se vuelven costumbre y eso no debe de ser. Yo creo que aquí hay que empezar a buscar las razones fundamentales. He visto un reportaje que creo que fue el Listín Diario que lo sacó, o Diario Libre, donde hablaba de que el 78% de los accidentes en carreteras o los accidentes que se producen son provocados por motocicletas. Y yo creo que dentro de ese porcentaje también deben de incluir los choferes del transporte público, ya sea autobuses, ya sea vehículos pesados, etcétera. Por ahí anda la cosa. Se debe de seguir trabajando, implementando una serie de políticas públicas que vayan a ayudar a la concienciación del dominicano, todo el que maneja, todo el que lleva un volante en sus manos. Hay que insistir, seguir insistiendo con el tema. Por eso es que ustedes ven que mucha gente que viene a la República Dominicana, dominicanos que se van a vivir al exterior, dicen, no, yo en República Dominicana yo no manejo, yo no puedo manejar. Yo tengo una prima que me lo dice honestamente y a la franca, como dice, no, yo no manejo en ese país, yo no puedo manejar, no puedo porque la cantidad de motores, de gente que se te cruzan en el camino, eso es una locura. Nosotros tenemos que cambiar esa imagen. Y sí es verdad que se puede. Eso no es, pero tiene que necesariamente venir como una decisión de Estado. Eso tiene que ser algo que venga desde lo más alto. Esa es una decisión que se puede tomar tomando una serie de medidas, se pueden corregir. No es verdad que el dominicano es lo peor, no, porque cuando el dominicano se va fuera del país, muy bien que se apega a las normas y a las reglas. De todos modos, son de los temas que están allí. Vámonos a ir a una breve pausa comercial y retornamos con nuestro invitado del día de hoy.